Durante años yo pensé que mi mamá simplemente tenía un carácter difícil. O sea, que era explosiva, que se desesperaba rápido, que decía cosas hirientes cuando estaba enojada, y ya. Y la verdad, creo que esa idea me ayudaba a seguir queriéndola sin hacerme tantas preguntas, porque aceptar otra cosa era demasiado doloroso. Entonces yo justificaba todo. Me decía cosas a mí misma como: está cansada, tuvo una vida difícil, así lo educaron, en el fondo sí me quiere. Ya saben, las típicas cosas que te dices para no sentir que algo está mal. A esto le llamamos crónicas del encanto oscuro. Pero hubo momentos, pequeños momentos, que empezaron a dejarme una sensación muy rara, como si algo no encajara. Por ejemplo, yo podía pasar todo el día bien, feliz, tranquila, emocionada por algo. Y de repente, ella llegaba y no sé cómo explicarlo. Su energía cambiaba cuando me veía bien, como si mi felicidad le molestara, ¿sabes? Y bastaba una mirada, un comentario, una crítica pequeña para arruinarme el momento. Me decía cosas como: ¿así vas a salir? Qué ridícula te ves emocionada por eso. Ni que fuera la gran cosa. Y lo peor es que después actuaba normal, como si no hubiera pasado nada, mientras yo me quedaba sintiéndome tonta por haber estado feliz. También recuerdo mucho esto de provocarme, pero de maneras tan sutiles que si yo reaccionaba, la exagerada terminaba siendo yo. Me picaba y me picaba emocionalmente hasta hacerme llorar. Y cuando finalmente explotaba, me miraba con una calma rarísima, como si dijera: ¿ves? Estás loca. Y luego venía la frase de siempre: ya vas a empezar, todo te afecta, qué exagerada. Y yo de verdad llegué a creer que el problema era mi sensibilidad. Pensaba, tal vez sí estoy mal, tal vez sí dramatizo todo. Pero había cosas que ya no podía seguir ignorando, porque una persona que te hiere por accidente normalmente se siente mal después, ¿no? Es decir, hay culpa, hay arrepentimiento, hay incomodidad, pero con ella a veces sentía algo completamente diferente. Recuerdo una vez que yo estaba llorando muchísimo en mi cuarto y ella entró. Yo pensé que iba a abrazarme, o mínimo preguntarme qué me pasaba, pero solo se quedó viéndome y sonrió. Muy poquito, casi imperceptible, pero suficiente para que se me helara el cuerpo. Nunca he olvidado esa expresión, porque no parecía preocupación, no parecía culpa, no parecía tristeza, parecía satisfacción. Y creo que desde ese día algo dentro de mí empezó a romperse, porque ya no podía seguir pensando que todo era sin querer. Y recuerdo que una vez intenté hablarlo con mi papá, muy por encima, porque ni siquiera sabía cómo explicarlo sin sonar cruel. Solo le dije algo como: siento que mi mamá a veces disfruta hacerme sentir mal. Y él se quedó callado un segundo, como confundido, y después dijo: ¿cómo crees? Es tu mamá, ella te ama, tú eres lo más importante para ella. Y yo me sentí horrible inmediatamente, como si hubiera dicho algo monstruoso. Porque claro, ¿cómo una mamá disfrutaría ver sufrir a su hija? Suena absurdo, suena exagerado, suena imposible. Y creo que por eso tardé tantos años en aceptar lo que sentía, porque todo el mundo te enseña que una madre siempre ama a sus hijos, aunque tú estés sintiendo otra cosa. También empecé a notar algo horrible. Cuando yo necesitaba apoyo emocional, ella parecía impacientarse, como si mis emociones fueran una molestia. Pero cuando yo estaba destruida, humillada, insegura, ahí parecía más tranquila, más cómoda. Y decir esto me duele muchísimo, porque nadie quiere aceptar algo así sobre su propia mamá. Nadie quiere pensar: tal vez la persona que debía cuidarme disfrutaba verme rota. Pero creo que muchas personas entienden exactamente de qué estoy hablando. Y si tú también has sentido esa confusión,
Si alguna vez saliste de una conversación sintiéndote emocionalmente destruida, mientras la otra persona parecía satisfecha, puedes contar tu experiencia en los comentarios, si gustas. No por morbo, sino porque a veces leer a alguien más diciendo «yo también viví eso» hace que una parte de ti deje de sentirse sola. Creo que lo más difícil de crecer así es que aprendes a esconder tu felicidad. Aprendes a no emocionarte demasiado, a no mostrar vulnerabilidad, a no compartir cosas importantes. Porque en el fondo sabes que algo malo va a pasar después. Y tardas años en entender que vivir esperando ser destruida emocionalmente no era normal. La verdad, todavía me cuesta decir esto en voz alta, pero hubo un momento donde entendí algo que me cambió para siempre. Mi mamá no siempre parecía perder el control. A veces parecía disfrutar el efecto que tenía en mí. Y creo que esa realización fue mucho más dolorosa que cualquier grito. Porque, ¿cómo sanas cuando la persona que debía protegerte parecía sentirse bien viéndote sufrir?